La mayoría de las personas desaparecen en silencio. Empacan una bolsa, toman su teléfono, dejan algún tipo de rastro. Crystal Rasinger dejó todo. Su teléfono estaba en el suelo. Su medicamento, del tipo que no podía dejar de tomar, estaba intacto. La comida acababa de ser guardada en el refrigerador, la renta no estaba pagada y su hija estaba esperando su llamada. Y 2 días antes de desaparecer, Crystal le dijo a alguien que sentía que iba a morir. Entonces el pueblo hizo lo que los pueblos pequeños suelen hacer. Dijeron que se había escapado, dijeron que era inestable. Incluso dijeron que los extraterrestres se la llevaron. Crystal Rasinger nació en Phoenix, Arizona. Se sabe muy poco públicamente sobre su infancia, excepto que fue inestable. Su vida en casa era tan difícil que finalmente la enviaron a Denver para vivir con su tía, con la esperanza de encontrar algo más seguro. Pero esa situación también se desmoronó. Cuando tenía solo 15 años, los tribunales intervinieron y la retiraron de la custodia de su tía. Fue entonces cuando se mudó con la familia de una amiga, los Irving. Por primera vez, Crystal experimentó algo que se sentía normal. Debbie y Rodney Irving incluso la trataron como a su propia hija. Le dieron un cuarto amueblado en el sótano, la animaron a terminar la preparatoria, la impulsaron a ir a la universidad, le dieron estabilidad, estructura, todo. Y Crystal prosperó. Se inscribió en Western State College, donde formó amistades cercanas, incluyendo una con un hombre llamado Michael, cuya familia también la acogió. Pero Crystal nunca estuvo destinada a llevar una vida convencional. Era intuitiva, espiritual, atraída por la energía, la naturaleza, el simbolismo. Estudió diferentes religiones, hinduismo, budismo, tradiciones indígenas, leía el tarot, creía en las auras y se describía a sí misma como clarividente. La vida en la ciudad nunca fue para ella. Incluso en Colorado, incluso con estabilidad, algo en ella se sentía inquieto. Durante este tiempo, conoció a Elijah Guana y su relación avanzó rápidamente. Se mudaron juntos y pronto, Crystal estaba embarazada. La maternidad la cambió. Cuando nació su hija Kasha, amigos dicen que Crystal encontró un sentido de propósito más profundo. Fue como si ella también hubiera renacido de alguna manera, pero ni siquiera eso calmó el impulso que sentía. Denver se sentía asfixiante. Gunnison era mejor, y se mudó allí en 2014 por trabajo y clases. Pero aún así no era eso. Crystal quería un lugar más salvaje, un lugar espiritual y un lugar que se sintiera vivo. Bueno, en la primavera de 2015, esa búsqueda la llevó a Crestone, Colorado. Y Crestone era diferente a cualquier lugar en el que hubiera estado. Pero también sería el lugar donde perdería la vida. Crestone es conocida como la capital mundial de la religión de la nueva era. Básicamente, es un refugio de personas o buscadores de la verdad que acuden a esta zona para encontrar su propósito, conectarse con la madre naturaleza y conocer a personas afines. Crystal encajaba aquí. Crestone ejercía una atracción sobre ella. Ahora, Crestone es un pueblo muy pequeño, y cuando digo pequeño, me refiero a que la población de este pueblo en 2020 era de 141 personas, y no me estoy saltando ningún cero. Este pueblo es diminuto. Básicamente es un crisol de diferentes religiones ahí. Hay templos, centros budistas, monasterios y otros sitios que conforman la rica historia de este lugar. Ahora, ya sabes de qué se tratan los pueblos pequeños. Cuando solo hay 141 personas en un pueblo pequeño, sabes que es una comunidad muy unida. Todos se conocen entre sí. En el momento del caso de Crystal, había alrededor de 120 personas viviendo en Crestone. Era realmente seguro y todos se llevaban muy bien. Simplemente no había mucha gente con la que tener conflictos en general. Crestone era un lugar donde podías dejar las puertas sin seguro e irte a dormir sin preocuparte por nada en el mundo. Sé que la mayoría de nosotros no lo hará, pero la gente realmente no pensaba que algo malo o maligno residiera aquí. Era un centro de muchas, si no es que de todas, las religiones. Aunque el lugar estaba rodeado de dunas de arena remotas y no había nada por kilómetros y kilómetros, la gente aún dormía tranquila por la noche, sabiendo que nada podía pasar. Otra cosa muy interesante sobre Crestone es que había un pueblo vecino llamado Hooper. Ahora, Hooper es un pueblo aún más pequeño en Crestone. Si pensabas que 141 era un número pequeño, la población era de 81 personas, pero eso no es por lo que Hooper es conocido. Si eres fanático de las teorías de conspiración sobre extraterrestres y cosas así, puede que ya estés familiarizado con Hooper. Pero para aquellos que no lo saben, Hooper alberga la OVNI Watchtower. Es un lugar donde a menudo se reportan avistamientos de ovnis. Esta atracción turística de la torre de observación originalmente era un granero propiedad de una mujer llamada Judy Messelin.
Pero en el año 2000 Judy, una ranchera de ganado que tenía dificultades, tuvo la idea de sacar provecho de su granero y convertirlo en un sitio de observación de ovnis después de que se reportaran muchos avistamientos de ovnis en el cielo. Según Judy, mucha gente acampaba en su granero con la esperanza de ver un ovni, sin su permiso, por cierto. Así que se le ocurrió la idea de convertir su granero en una atracción turística después de obtener el permiso de los comisionados del condado. Judy también vendía mercancía de extraterrestres, camisetas, y eso mantenía su negocio a flote. En general, vio una oportunidad para recuperar sus finanzas y también beneficiar un poco a la ciudad, y no la dejó pasar. La torre de observación de ovnis es un rancho de 20 acres y también consiste en una plataforma de 3 metros de altura, donde los visitantes pueden sentarse, mirar hacia el cielo y tal vez incluso ver un ovni o algún ser extraterrestre. Aparentemente, en 2023, Judy declaró que se reportaron 163 avistamientos de ovnis, de los cuales 27 fueron vistos por ella misma, y también daba entrevistas y organizaba conferencias de ovnis ahí. Desde su establecimiento, más de 30,000 personas han visitado esa torre de observación. Ahora, sé que probablemente te estás preguntando cómo se relaciona todo esto con Crystal. De Crestone a Hooper y el despertar espiritual, los extraterrestres y los ovnis. Bueno, llegaremos a eso en un momento, pero este era el lugar cerca del cual vivía Crystal. Y ahora, si recuerdas, Crystal, Elías y su hija Kasha vivían en Denver antes de que Crystal sintiera el deseo de mudarse. Elías podía ver que Crystal no quería vivir en Denver. Era obvio, y ella se estaba deprimiendo. Así que él apoyó su decisión de mudarse sola a Cresto. Ella dejó a Kasha al cuidado de Elías, y básicamente los dos terminaron su relación. Supongo que fue por la distancia, pero los dos seguían en contacto, y seguían siendo muy buenos amigos. Elías estaba completamente dispuesto a hacerse cargo de Kasha y quería que Crystal fuera libre de hacer lo que quisiera en Crestone. Como vivir en Denver le había afectado tanto, ahora estaba usando el alcohol como una forma de sobrellevarlo. Así que la mudanza a Crestone no solo fue por motivos espirituales, sino también para que pudiera comenzar su camino hacia la sobriedad. Así que Crystal se adaptó muy fácilmente a Crestone. También consiguió un trabajo en la cervecería local y empezó a tocar en una banda. Mientras vivía en Crestone, Crystal mantenía a Elijah al tanto de las cosas. Aunque ya no estaban juntos, todavía hablaban casi todos los días sobre Kasha y otras cosas. Pero su mudanza y la felicidad que vino con ella serían temporales, porque en julio de 2016, Crystal desaparecería. Según Elijah, con quien Crystal compartía todos sus pensamientos y sentimientos, ella lo llamó antes de su desaparición. Por teléfono, sonaba un poco preocupada. Verás, ella decía ser psíquica. Ya sabes, esas personas que tienen como un sexto sentido y saben que algo bueno o malo está a punto de pasar. Bueno, así era exactamente ella. Y esa llamada telefónica con Elijah solo podría describirse como un presagio. Por teléfono, le dijo a Elías que tenía un presentimiento muy malo de que algo iba a pasarle a ella, a él o a los dos, y que por alguna razón no podía evitarlo. Elías se sorprendió por esta revelación repentina que Crystal le había soltado, pero le esperaba una sorpresa aún mayor, porque un par de días después, Elías fue emboscado por un desconocido al grado de perder el conocimiento y terminó en el hospital con esas lesiones. Por suerte se recuperó por completo, y de hecho, Crystal viajó hasta Denver para quedarse con él un par de días hasta que mejorara. Eventualmente, ella se fue, pero eso reforzó las sospechas y el presentimiento en la mente de Elías. Pero pronto, algo le sucedería a la propia psíquica. Como ya se mencionó, Crystal y Elías hablaban por teléfono todos los días. Nunca pasaba un día sin que Crystal llamara a Elías para preguntar por él, por Kasha y por otras cosas. Pero esta vez, Crystal no lo llamó. Y cuando Elías la llamó, ella no contestaba su teléfono. Esto era realmente extraño. ¿Por qué Crystal simplemente dejaría de comunicarse así? Nunca había hecho esto antes. Entonces, ¿qué estaba pasando? Esto llevó a Elías a llamar a la policía y reportarla como desaparecida después de un par de días sin saber de ella. Sin que Elías lo supiera, alguien más ya había presentado un reporte de desaparición de Crystal. Y fue, curiosamente, su arrendador. ¿Pero por qué? Bueno, en Crestone, el 13 de julio de 2016, una mujer llamada Ara McDonald notificó a la oficina del sheriff sobre la desaparición de su inquilina Crystal. Mira, Aura le había dicho a la policía un par de días antes que fue a visitar a Crystal a su casa porque era día de renta. Cuando vio a Crystal en su casa, inmediatamente se preocupó porque parecía bastante alterada y estresada. Su ropa estaba hecha un desastre y claramente no se encontraba bien.
Cuando Ara le preguntó qué pasaba, Crystal procedió a contarle que había salido la noche anterior y creía que alguien la había drogado y abusado de ella. Tras el reporte de persona desaparecida, la policía fue directamente a la casa de Crystal y logró entrar. Para sorpresa del investigador, la casa estaba en condiciones normales. No faltaba nada, nada parecía estar desordenado. No parecía que Crystal simplemente hubiera empacado y se hubiera ido a algún lugar. Pero el teléfono celular de Crystal fue encontrado en el suelo de la casa. La batería se había agotado y presumiblemente fue abandonado ahí. La policía también encontró su medicamento diario, sin el cual ni siquiera podía moverse un centímetro, mucho menos salir de su casa para ir a otro lugar. La policía también revisó la cocina y el refrigerador y todavía había comida fresca adentro. El lugar estaba bien abastecido. Y eso solo podía significar una cosa: Crystal no tenía ningún plan repentino de ir a algún lado o de irse definitivamente. Su teléfono y medicamentos importantes también estaban en la casa, pero no había señales de Crystal, y hasta donde se sabe, no se había puesto en contacto con nadie durante ese tiempo. Así que, si acababa de reabastecer su despensa, limpiar su casa y claramente tenía planes de quedarse por mucho tiempo, ¿a dónde pudo haber ido? La policía tenía muy pocas pistas en este caso tan confuso y extraño, y como dije antes, este tipo de cosas no pasan en Cresto. Era un pueblo muy pequeño, aparentemente remoto, pero relativamente seguro. La policía no tenía experiencia en desapariciones ni en otros casos criminales graves. Entonces, ¿dónde estaba Crystal? Esta era la principal preocupación para sus seres queridos y para todas las demás personas en Crestone, porque la noticia se difundió muy rápido. Lo único que la policía podía hacer en ese momento era reconstruir sus movimientos del día anterior y luego revisar su teléfono. Además, querían saber la razón por la que Crystal estaba tan angustiada el día que se reunió con su casera. Entonces, ¿a dónde había ido esa noche en una velada que terminaría siendo traumática para ella? Bueno, la línea de tiempo es un poco confusa, pero lo que sí sabemos con certeza es que la noche antes de que la casera visitara a Crystal, ella había ido a un círculo de tambores en Cresto. Para quienes no lo sepan, un círculo de tambores es un tipo de fiesta alrededor de una fogata donde la gente hace un fuego, en parte porque hace mucho frío por la noche, y se reúnen alrededor de las brasas para tocar estos enormes tambores y cantar canciones. Realmente es solo una manera para que los entusiastas se reúnan, compartan un buen rato, toquen algo de música y se reconecten con la naturaleza. Crystal no era de las que rechazaban una invitación divertida, así que fue allí. Pero aparentemente, su noche no terminó bien porque alguien tenía intenciones sumamente nefastas y prácticamente se aprovechó de Crystal, que estaba intoxicada. Obviamente, después de lo sucedido, ella estaba muy desorientada y alterada. Logró llegar a su casa, pero claramente estaba angustiada. Y fue en ese estado en el que su casera Ara la encontró. Es una experiencia muy aterradora para cualquier mujer, y es devastador que haya sucedido en una fiesta donde había mucha gente. Pero el sospechoso nunca fue atrapado. Y tampoco sé si Crystal lo reportó a la policía. La policía pensó que este individuo podría tener algo que ver con la desaparición de Crystal. Tal vez ella amenazó con ir a la policía para denunciar la agresión, pero no tuvo la oportunidad de hacerlo. La policía no lo sabía con certeza, solo estaban tratando de encontrar la explicación más razonable. Y luego la policía habló con algunas de las personas en la fiesta. Querían ver si alguien había visto el ataque a Crystal o al sospechoso. Solo necesitaban pistas para atar cabos en este misterio. Bueno, no sé si descubrieron algo sobre el ataque o el sospechoso o no, pero sí escucharon algo bastante extraño, y esto desconcertó un poco a la policía, siendo honesto. Ahora, si recuerdas, la casera de Crystal reportó su desaparición el 13 de julio. Sin embargo, las personas en la fiesta afirmaron haber visto a Crystal en un círculo de tambores el 18 de julio. Esto fue 5 días después de que se reportó su desaparición y de que no tuvo contacto con nadie. ¿Entonces la gente realmente vio a Crystal en ese círculo de tambores después de su supuesta desaparición? Fue un dato realmente confuso, y aunque podría atribuirse a que confundieron a otra mujer con Crystal, la policía no podía dejarlo pasar. Necesitaban investigar todas las posibilidades antes de pasar a la siguiente. Así que lo siguiente que hizo la policía fue realizar búsquedas. Llamaron a voluntarios, gente de áreas vecinas, y juntos buscaron en las vastas, desoladas y prácticamente remotas dunas de arena de Cresto. Hubo búsquedas aéreas, búsquedas terrestres y toda una unidad canina que revisó las diferentes áreas de Cresto. La policía registró el área donde se llevó a cabo la fiesta. Buscaron por todas partes en las zonas alrededor de la casa de Crystal y los lugares que ella frecuentaba. La policía visitó su lugar de trabajo, donde no la habían visto desde el 13 de julio.
Pronto se pidió a la Oficina de Investigación de Colorado que se uniera a este caso, ya que era muy complejo y extraño para la fuerza policial que no lidiaba con cosas así regularmente. Pero no encontraron nada. Literalmente no había ninguna pista sobre a dónde podría haber ido Crystal. Las búsquedas no tuvieron éxito, pero no se detuvieron. Mientras tanto, la policía tenía el teléfono de Crystal en su poder y decidió revisarlo. Pensaron que podría tener información importante que los llevara a algunas respuestas. Y, efectivamente, había un detalle muy peculiar que destacó casi de inmediato. Era una llamada de un número en el teléfono de Crystal. No sabemos exactamente cuándo se hizo la llamada, pero fue la última llamada que entró antes de que Crystal dejara de usar su teléfono o se apagara. Y era de un hombre, pero no era un hombre común, al menos no a los ojos de la policía o de los locales. No sabemos quién era este hombre, dónde vivía o cómo se llamaba, pero sí sabemos que era peligroso. Era conocido en el área de Creston como un hombre violento que tenía un largo historial delictivo de ponerle drogas a las bebidas de las mujeres y luego tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Este hombre tenía antecedentes penales y era un peligro para las mujeres, y su modus operandi era muy similar al ataque que Crystal sufrió no mucho antes de su desaparición. También hubo numerosos reportes de otros inquilinos de que personas extrañas entraban y salían de la casa de Crystal. ¿Entonces estas personas extrañas están vinculadas al hombre que llamó a Crystal antes de su desaparición? Según la información disponible, este hombre es la última persona que interactuó con Crystal. Así que no es una suposición descabellada. Pero aún quedan preguntas como, ¿por qué este hombre llamaba a Crystal? ¿Cómo consiguió este hombre su número? ¿Era este el mismo hombre que atacó a Crystal en el círculo de tambores? ¿Y es el responsable de la desaparición de Crystal? Aunque este caso ocurrió en una comunidad tan pequeña, prácticamente no hay pistas. No sabemos si la policía investigó a este hombre misterioso o si todavía están investigando activamente el caso. No debería ser tan difícil ya que él tiene antecedentes penales, pero juzgando por el progreso en el caso de Crystal y que no se ha hecho ningún arresto después de 9 años, eso dice mucho. Por supuesto, en cualquier caso como este, hay mucha especulación y teorías, y el caso de Crystal no es la excepción. La primera teoría tiene que ver con que Crystal se haya fugado, y desde el principio es increíble por varias razones. Primero, Crystal tenía una hija, ella tenía responsabilidades. Ella nunca se iría así nada más, porque quisiera embarcarse en algún viaje espiritual. Al menos le habría avisado a Elijah, si no a su casera o a sus amigos. Elijah y Crystal hablaban por teléfono todos los días sobre cualquier cosa, y la idea de simplemente alejarse de todo nunca se mencionó. Si ese era el plan de Crystal, no lo dejó claro. Además, el estado de su casa quedó de una manera que no indicaba que se hubiera escapado. Había abastecido el refrigerador con comida. Su medicamento seguía ahí, no se llevó su teléfono. No hubo actividad en su tarjeta de crédito. Mucha gente dice que esto no es un comportamiento normal de alguien que se va, al menos se habría llevado ese medicamento. No podía vivir sin él. La segunda teoría, que es la más creíble, es que hubo mano criminal, y el culpable fue el hombre misterioso que agredió a Crystal en ese círculo de tambores. La policía consideró la posibilidad de que él fuera el mismo hombre que la llamó por teléfono y puede que la haya amenazado para que no lo denunciara ante la policía. La policía también cree que hubo mano criminal en la desaparición de Crystal y hay varias personas de interés, pero hasta ahora no sabemos si se han hecho arrestos o si ha habido más avances. Si es así, esa información no se ha hecho pública. Pero ya que estamos hablando de teorías, la gente de Creston y Hooper también tenía una teoría propia, que es diferente a cualquier teoría de un crimen real que probablemente hayas escuchado. Abducción alienígena. Mucha gente cree que la desaparición de Crystal fue una abducción alienígena, y como el lugar donde vivía era un famoso punto de avistamientos de ovnis, no es tan absurdo como podría parecer al principio. Pero ya sea que creas en los alienígenas, las abducciones o incluso en lo extraterrestre, este caso sigue siendo misterioso y muy inquietante de todos modos. No sabemos qué le pasó a Crystal esa noche, a dónde fue o si fue abducida, y no sabemos si alguna vez lo descubriremos. La policía no cree en la teoría de los alienígenas por razones obvias, y todavía piensan que lo que le pasó a Crystal fue obra de terrícolas, no de seres intergalácticos. Pero la peor parte de este caso es que nunca se ha encontrado a Crystal. Ella sigue allá afuera en algún lugar, y aunque odio decirlo, las posibilidades de encontrarla con vida casi 10 años después no se ven nada bien. Todavía hay una recompensa de $20,000 por cualquier información sobre Crystal o un posible arresto en su caso, pero la investigación estuvo estancada durante mucho tiempo.
Pero en 2022, 6 años después de su desaparición, la policía registró un campamento en las afueras de Crestone y ahí encontraron restos humanos. Fue un descubrimiento aterrador y todos pensaron lo peor, pero la policía tenía la sospecha de que estos restos no pertenecían a Crystal. Bueno, se hicieron pruebas y, efectivamente, los restos no eran de Crystal. Eran los restos cremados de otra persona que su familia había esparcido ahí. Aunque fue un alivio, aún así no llevó a ninguna respuesta en el caso de Crystal. Era como si simplemente hubiera desaparecido de la faz de la Tierra, haciendo que la teoría de los extraterrestres fuera realmente la única explicación plausible en este punto. Bueno, recientemente en agosto de 2025, la Oficina de Investigación de Colorado actualizó al público sobre sus hallazgos. Y el 6 de agosto, un equipo de búsqueda con perros rastreadores de cadáveres fue enviado a un lugar no revelado que se creía estaba relacionado con este caso. No sabemos si el equipo encontró algo útil, porque todavía mantienen la información en secreto, pero se renovó el llamado para recibir pistas sobre el caso de Crystal, así que interpreta eso como quieras. Siento que si hubieran encontrado algún resto o algo así, probablemente se lo habrían dicho al público, así que parece que por ahora, ella sigue desaparecida. No ha habido más actualizaciones en el caso hasta ahora, pero realmente espero que la policía encuentre respuestas para la hija de Crystal, Kasha, quien no ha visto a su mamá en casi una década. Crystal estaba en la vida de Kasha un momento, y al siguiente ya no, y todavía no la encuentran, dejando a Elijah y a Kasha solos. Hay algo profundamente humano en querer más, en desear paz, propósito y verdad. Pero la oscura verdad es que no todo lo que se siente espiritual es seguro, no todo lo que parece iluminado es puro. Crystal era solo una mujer buscando algo real. Y a veces, cuando buscamos sin discernimiento, podemos meternos directamente en cosas increíblemente peligrosas. Ese anhelo, esa inquietud y ese deseo de algo más no está mal. Es humano. Crystal solo quería paz. Pero lo que encontró fue mucho peor.